Bien, bueno, vamos a arrancar. El 15, esto lo que voy a hacer va a ser poner esto acá y esto de este lado. El 15 nos dice que tenemos una parábola. Bien, tenemos una parábola, ¿sí? Que su A, ¿sí? Su coeficiente principal es igual a 1, ¿sí? Y nos dice que pasa por los puntos 1, 2, ¿sí? Y por el punto 3, 2. Por el punto 2 más raíz de 2, 3. Y por el punto 2 menos raíz de 2, 3. Bueno, ¿alguien me está pidiendo entrar? Bien. ¿Cómo se les ocurre empezar acá? ¿Qué se les ocurre hacer primero? ¿Mm? Yo lo que había pensado, pero no sé si está bien, es básicamente plantear la ecuación lineal con el dato que yo tengo, que es el coeficiente principal, y reemplazando. La lineal. No sé, no entendí muy bien el ejercicio. Si te fijas, dice parábola, ¿sí? Ah, claro. Entonces es una de segundo grado, no es lineal, ¿sí? Es una parábola. Estamos viendo el ejercicio 15 del anexo de la unidad 3, ¿sí? Para el que preguntaba en el chat. Primero nos dice que es una parábola, eso significa que es una función de segundo grado, ¿sí? Nosotros sabemos que la función, ¿sí?, de segundo grado tiene la forma de término cuadrático, ¿sí?, más un término lineal, más el término independiente. A nosotros nos están dando 4 puntos que pertenecen a la parábola, ¿sí? Y nos está diciendo cuánto vale el A vale 1. Y yo tomo que el A vale 1, esto me queda x al cuadrado, y yo lo que no conozco son B o C, ¿sí? Estoy pensando, hacía mucho que no veía uno de estos ejercicios. ¿Se les ocurre algo por dónde empezar, por ejemplo? ¿Algo? ¿Nada? Yo lo que voy a hacer va a ser... voy a abrir el solucionario que tenemos, que hicieron nuestras compañeras, que les digo todas las clases que lo pueden usar para arrancar los ejercicios, si alguno les sale, para entenderlos. No sé ni en qué mide esto. Esto. Este es el unidad 3. Bueno, por ejemplo, acá lo tienen resuelto. Ya que a nadie se le ocurre cómo lo podemos hacer, lo que vamos a hacer va a ser venir a donde ya está hecho y verlo. ¿Sí? Nos está dando 4 puntos y nos dice que el coeficiente principal es 1, entonces nosotros tenemos esto. ¿Sí? Bien. Que es lo mismo que hizo
acá nuestro compañero. Entonces, ¿qué hizo después? Dijo, bueno, reemplacemos, ¿sí? Lo que hizo ella acá fue reemplazar, agarrar uno de los puntos y reemplazar en donde va la y y en donde va la x, ¿sí? Para despejarla, para hacerla más fácil. Entonces tomó el punto, tomó el 1, 2, ¿sí? Le decimos, bueno, el 2 es el y, entonces 2 tiene que ser igual a 1 al cuadrado más b por 1, ¿sí? Más c. Entonces, ¿qué te queda acá? Nos queda que 2 es igual a 1 más b más c. Este 1 lo podemos pasar por el otro lado, sería 2 menos 1, me queda 1, ¿sí? 1 igual a b. Mari, ¿podrás presentar la pantalla? Ah, ¿no estoy presentando? No, no sé. Uy, chicos, ¿por qué no me avisaron? Estaban poniendo por el chat, pero ahí no lo vi. Yo creí que ya lo había hecho. Qué mal. Bueno, vamos a hacer el ejercicio. Empecemos de nuevo. Vamos a hacer el ejercicio 15 del anexo, ¿sí? 15 del anexo de la unidad 3. Ahí ven, pero respóndanme, porque yo el chat no lo estoy viendo. Sí, sí, ahí cerré. Bien. Bueno, lo que les decía es que acá lo que nos dice es que tenemos una parábola, ¿sí? Entonces lo primero que sabemos es que tiene esta forma, ¿sí? Que esta es su ecuación general. Bien. Una vez que yo sé su ecuación general, lo que hago es decir, bueno, mi coeficiente principal me lo dice, me dice que es 1, que el A es 1. Entonces lo reemplazo, ¿sí? Tengo una incógnita menos, mis incógnitas ahora son B y C. Ahora que yo tengo esas incógnitas, ¿sí? Lo que puedo hacer es tomar uno de los puntos y reemplazarlo ahí, ¿o no? Hola. Sí, bueno. Ahora yo lo puedo reemplazar ahí. Bien, entonces, una vez que yo lo reemplazo, obtengo esta ecuación. Yo sé que B más C, ¿sí? Es igual a 1. A partir de ahí yo voy a empezar a, lo que voy a empezar es a trabajar, ¿sí? Con las distintas posibilidades. Nosotros dijimos que una de las opciones, tomamos un punto y lo reemplazamos y vimos qué nos daba. Ahora vamos a tomar el otro punto, ¿sí? Vamos a tomar el 3, 2, porque son los más fáciles, los que son con raíces es más difícil. Vamos a tomar el otro punto y vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Dijimos que la función era igual a x al cuadrado más bx más c. Entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar por ese punto. Entonces me queda 2 igual a 3 al cuadrado más b por 3 más c. Esto me queda 2 igual a 9 más 3bc más 3b más c. ¿Sí? Entonces despejo de nuevo el 9 para este lado, me queda 2 menos 9, me queda menos 7, igual a 3b más c. ¿Sí? Yo tengo esto, lo que puedo hacer ahora, ¿sí? Es, puedo hacer, bueno, vamos a hacer lo que haría el libro, digamos. Vamos a poner las dos ecuaciones juntas, ¿sí? Yo voy a correr esto hacia arriba. Vamos a poner las dos ecuaciones juntas, ¿sí? El libro hace así. Tenemos B más C igual a 1. Y tenemos 3B más C igual a menos 7.
¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a decir, bueno, por ejemplo, yo a esta, ¿sí? Yo acá lo que hago es lo que voy a hacer, ¿sí? Va a ser restarlas, ¿sí? Entonces, se puede hacer de distintas formas. Yo no pasé el 3B dividiendo porque sigo teniendo dos incógnitas, ¿sí? No, me están llegando los mensajes del chat. Bueno, el libro, si se acuerdan, acá, sí, que lo vimos, la clase de polinomios, si no me equivoco. Sí, la clase de polinomios fue. No, esto suma. Sáquenme un segundo que les quiero buscar el cómo se hacía perfecto para que se acuerden. No, espera que se anterior. Fue esta clase. Bueno, no lo encuentro. Bueno, lo que hacíamos era multiplicar y dividir, multiplicar esas ecuaciones, ¿sí? Por distintos números para obtener esto. Acá está, ¿sí? Este es el ejemplo. ¿Ven? Lo que hacíamos, ¿sí? Era multiplicar esas ecuaciones por distintos números para ir despejando las y las x, ¿sí? Entonces, en este caso lo que hacía era multiplicar ambas, una la multiplicaba por 3 y la otra por 2 para que les quede número opuesto, ¿sí? Entonces, yo a esta, ¿sí? Por ejemplo, a esta la voy a multiplicar por menos 3, ¿sí? Y a esta la voy a dejar tal cual está, ¿sí? Entonces, si yo multiplico esta por menos 3, me va a quedar menos 3b, ¿sí? Menos, más, menos 13, menos 3, ¿sí? Entonces yo ahora, ¿qué hago? Hago la operación, ¿sí? Esto es una suma. Entonces hago menos 3 más 3 y se cancelan, ¿sí? Las b se me cancelan. Y ahora despejo la c, me queda menos 3 más 1, ¿sí? Me queda menos 2c, igual a menos 3 más menos 7, me queda menos 10, ¿sí? Entonces yo ahora despejo la c, y la c me queda igual a menos 10, ¿sí? Sobre menos 2, esto es igual a 5, ¿sí? Entonces c es igual, bueno, c es igual a 5, ¿sí? ¿Se entendió cómo hacer ese procedimiento? ¿Lo puedes explicar otra vez? Sí. Sí, sí. Vamos de nuevo. Lo que hicimos acá, ¿sí? Es decir, bueno, yo tengo estas dos ecuaciones, ¿sí? Y lo que quiero hacer es despejar el valor de C y de B, ¿sí? Entonces yo lo que hice fue poner estas dos ecuaciones una encima de la otra, ordenadas, o sea, los B en esta columna, los C en esta columna y los resultados en esta otra. Y de ahí lo que hice fue decir, bueno, ¿por qué tengo que
yo puedo multiplicar cualquiera de las dos ecuaciones, o ambas, si quisiera. En este caso yo elegí multiplicar la primera, ¿sí? Por menos 3. O sea, esta, el b más c igual a 1, lo multipliqué por menos 3. ¿Para qué? Para que me quedara el opuesto acá, ¿sí? Porque yo acá tenía 3b y dije, bueno, quiero que me quede menos 3b, la quería que me quedara menos 3b, ¿sí? Para poder cancelarlos, ¿sí? Y ahí despejar los c, ¿sí? Yo multipliqué toda esta ecuación por menos 3, entonces me quedó menos 3b, menos 3c, menos 3, igual a menos 3, ¿sí? Claro, y multiplicaste por 3 para que te quede menos 13, esa es la parte que no entendía. Bien, sí, eso, exactamente. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, sí, ahora sí. Bien, entonces, ahora ya tenemos cuánto vale c, ¿sí? Dos opciones. Usar, volver a hacerlo de esta forma, ¿sí? Yo podría decir, o reemplazar el C y despejar B, ¿sí? Las dos formas son válidas. Yo lo voy a hacer de la otra porque esta ya le hicimos. Entonces, por ejemplo, digo, bueno, yo decía que 1 era igual a B más C, ¿no? Y ahora tengo que el C vale 5, entonces 1 es igual a B más 5. Despejo B, me queda 1 menos 4, menos 5 igual a B, entonces me queda menos 4 igual a B. Entonces yo ahora voy y reemplazo el B y el C en mi función, ¿sí? Reemplazo el B y el C en mi función y me queda que f de x es igual al x cuadrado, ¿sí? Menos 4x, ¿sí? Más 5. Y esta sería la respuesta, digamos, y que pide que armes la función. ¿Ok? Nos dio lo mismo. Acá yo vine al solucionario para que lo vean también. Acá está hecho también. Es lo mismo. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Alguien no entendió? ¿Alguien se perdió? ¿Están? ¿Estoy sola? Ahí puse uno Mari, ¿cómo le salió? No entendió. Bueno. ¿Cuál? Ok. Principio del ejercicio no me quedó muy claro. El ejercicio te decía que vos tenías una parábola, ¿sí? El ejercicio decía que vos tenías una parábola. Al decirte que es una parábola, vos sabés que es una función que tiene esta forma. Es una función de segundo grado, ¿sí? Una función polinómica de segundo grado que tiene esta forma. Nos decía que el coeficiente principal, o sea, el A, era 1, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue reemplazar el A por 1. Y después nos daba 4 puntos por los que pasaba la función, ¿sí? Pasa por este punto, por este punto, por este punto y por este punto. No los usamos todos, no los necesitamos. Usamos solamente estos dos en este caso. Sí, por una cuestión de que me resultaba más fácil usar estos dos puntos que tenían números de enteros reales, números de enteros, que esto que tenía una raíz y que era un punto con raíz, entonces era más complicado. ¿Sí? Por eso opté por esos dos. Lo que hicimos después fue venir acá y decir, bueno, reemplazo por uno de los puntos, el X y el Y. Tomamos el primer punto, ¿sí? El 1, 2. Reemplazamos las X por 1 y el Y por 2. Y despejamos. Y nos quedó esta primera ecuación. Después hicimos lo mismo con este otro punto, con el punto 3, 2. Reemplazamos las X por 3, reemplazamos la Y por 2, ¿sí? Y llegamos a esta otra ecuación. Una vez que teníamos las dos ecuaciones,
las pusimos una encima de la otra de manera ordenada, y lo que hicimos fue multiplicar la primera por -3 y hacer las cuentas, y despejamos C de esa forma. Una vez que teníamos C, yo lo que hice fue volver a esta ecuación, ¿sí? Y decir, bueno, 1 es igual a B más C, ¿sí? 1 igual a B más C, reemplazo el C. 1 igual a B más 5, dijimos que C era 5, ¿sí? Y despejé B. Una vez que despejé B, volví con el B y el C a mi función original, ¿sí? A esta función, y los reemplacé, ¿sí? Entonces me quedó la función x al cuadrado menos 4x más 5. ¿Se entendió? Sí, yo entendí. Joya. Bueno, otro ejercicio que me habían pedido era, denme un segundo porque los anoté, los tengo que buscar. El 34, 33, 34 y 35 de la unidad 3. Bueno, elijan uno, no me tiren los 3 seguidos. Vamos a hacer uno y vamos a ver. Uy, pero los tenía ahí. Bueno. 33. Definir las relaciones graficadas en las siguientes figuras. ¿Sí? Bueno. Las relaciones es decir, la regla de asignación, ¿sí? ¿Se acuerdan las reglas de asignación que las veíamos ayer? Esta es una función constante, ¿sí? Entonces van a tener que va de los reales, ¿sí? El dominio es los reales, ¿sí? Entonces vamos a tener que es de los reales, bueno, de reales a 2 sería, pero bueno, de reales en reales, ¿sí? Y vamos a decir que es, que va, la relación es i igual a 2, ¿sí? Porque i, no importa el valor de x, vale 2. ¿Sí? ¿Se entiende cómo sería? En este caso van a tener que armar lo que sería la recta, ¿sí? Tienen una recta de pendiente 1, que su ordenada al origen es 0, ¿sí? Entonces van a tener que va, en este caso no sigue para allá la recta, entonces tienen que va de los reales mayores o iguales a 0, ese es su dominio, ¿sí? Porque va hacia allá, va hacia la derecha, hacia los mayores a 0, pero incluye el 0, por eso es mayores o iguales a 0, a los reales. Y la regla de asignación, ¿sí? Es f de x, o sea, y igual a x, ¿sí? ¿Por qué? Porque si x aumenta 1, y aumenta 1, ¿sí? Y la ordenada del origen es 0, entonces ponerle o no el 0 es lo mismo. ¿Se entiende? Sí, joya. Bueno, los otros que siguen hacia abajo los pueden hacer ustedes, hagan esos dos ustedes. ¿Qué nos dice el 34? En un ecosistema marino, el fitoplancton, o bien conocido como zooplancton, o por los omnívoros o pares, el zooplancton es comido por los omnívoros o por los carnívoros. Finalmente, los omnívoros y los carnívoros se devoran entre sí o parecen teniendo en cuenta la situación en contra del gráfico. No les van a tomar algo así, chicos, en el parcial, y es muy rebuscado. No se gasten con ese, digamos. Representar gráficamente el subconjunto R2,
que es de los reales en reales, no sé si se acuerdan que vimos esto ayer en conjuntos y subconjuntos, definidos por cada una de las siguientes relaciones. ¿Sí? Nos dice que los puntos son de la forma XY y que para tal que la X vale 2. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer va a ser limpiar esto. Lo que yo voy a tener por ejemplo, para el A, ¿sí? Lo que yo voy a tener va a ser, me pide todos los puntos tal que X vale 2, ¿sí? Todos los puntos que tengan esta forma. Entonces yo puedo decir, bueno, puntos que tengan esta forma, 2, 0, 2, 1, 2 menos 2, ¿sí? Y lo que me dice es que lo grafique, ¿sí? Todos tienen X que vale 2, ¿sí? Entonces, si X, ¿sí? Esto es X1 y esto es X2, si X vale 2, ¿sí? Siempre yo voy a tener este punto, por ejemplo, que es el 2, 0, el 2, 1 lo puedo poner acá, el 2 menos 2 lo puedo poner por acá, ¿sí? Lo que yo voy a tener es este conjunto, ¿sí? Este conjunto de puntitos que tienen X igual a 2, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. En el caso B, por ejemplo, van a tener lo mismo. Caso B es muy parecido, pero tiene la forma del punto X, Y, tal que Y siempre vale 0, ¿sí? Entonces, es de la forma X, 0. Bien. Si tiene la forma X0, ¿yo qué puntos puedo dar? Puedo dar 1, 0, ¿sí? 2, 0. Y eso van a ser todos puntos que están acá, sobre, sí, sobre el eje de la X. ¿Sí? Van a ser todos puntitos que están acá. Bien. Bueno, esa es la idea del 35. 49, me dijeron después. Que no me respondieron si era de acá o del anexo, del 49. De la unidad era. De la unidad, bien. Bien. Dice, demuestre utilizando pendientes que los 3 puntos dados están situados sobre la misma recta. ¿Sí? Nos dice que es una recta, primero en principal. ¿Sí? Una recta, que hablamos de recta, hablamos de una forma lineal, o sea, de una función, ¿sí? Que tiene la forma bx más c. ¿Sí? O como la vimos ayer en realidad, ax más b. ¿Sí? Que tiene esta forma, tiene un término lineal y un término independiente. ¿Sí? Si se acuerdan, nosotros ayer vimos cómo sacar la pendiente, ¿sí? Teniendo 2 puntos. ¿Se acuerdan cómo? Era I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Perfecto. Entonces yo ahora lo que voy a tomar va a ser tomar 2 de estos puntos, ¿sí?
yo voy a tomar estos dos, ¿sí? Porque las cuentas van a ser más fáciles, ¿no? Y voy a decir, bueno, x y 2 es menos 2, ¿sí? Menos 2 menos y 1, que es menos 1, o sea, menos 1 me queda más 1, sobre x2, que es 2, menos x1, que es 1, ¿sí? Me queda que la pendiente es igual a menos 2 más 1, me queda menos 1, ¿sí? Queda menos 1 sobre 1. Y la pendiente me queda igual a menos 1, ¿sí? Esta es la pendiente. Una vez que yo tenía la pendiente, ¿qué hacía? Me queda sacar el b. Yo sé que esto ahora es igual a menos x más b, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a agarrar el otro punto, ¿sí? Voy a agarrar este punto de acá, que es menos 2,10. Voy a decir, bueno, voy a reemplazar ese punto en esta recta para obtener el b, ¿sí? Entonces voy a decir, bueno, menos 10, ¿sí? Es igual a menos, reemplazo la x, que es menos 2, ¿sí? Menos 2 más b, ¿sí? Voy a despejar b, esto es menos 10 igual a 2 más b. El 2 pasa restando, entonces tengo menos 10 menos 2 igual a b, y b es igual a menos 12. Entonces, mi recta, según yo, sería f de x igual a menos x menos 12. Y ahora lo que pueden hacer para comprobar es reemplazar los puntos que tienen y ver si da. No hay mucho más que eso. Pero me parece que debe haber un error, porque si yo reemplazo el 1 y el menos 1, Profe, yo lo que hice en ese ejercicio fue sacar la pendiente uh-huh, de dos coordenadas y después, tipo, volver a sacar la pendiente con las otras dos coordenadas y así me da la misma pendiente. O sea, tres en las dos operaciones. hiciste esto primero con 2 puntos y después con otros 2. Sí, o sea, con los otros dos que faltan. O sea, el otro que falta. Y Bien, repetí uno. pero nos debería, o sea, esto, si dice que da 3, esto te debería dar lo mismo. Sí, Puedo haber también me calculado. daba tres. Y así verifiqué que los tres tienen la misma pendiente. Lo que pasa es que menos 2 menos 1, que 1, y 2 menos 1. ¿Querés decirme qué cuenta hiciste exactamente? Porque estoy haciendo la cuenta como es y no me da. Em, y hice tipo delta I con, con las primeras dos coordenadas. O sea, delta I y delta X con las primeras dos coordenadas que están ahí. Ok. O sea, menos uno menos 10. Y abajo delta X. Y eso me da 3. Y acá pusiste 1 menos 2. Sí. Tenías menos 1 más 10 son 11, menos 1 más 10 son 9, sobre 3, y, y esto da 3, porque 3 por 3 es 9. Y bueno, y también hice lo mismo con la otra coordenada que falta y Pero ¿qué puntos tomaste para la otra coordenada? menos 2 y menos uno. O sea, menos 2 menos uno. Y abajo 2 menos uno. Y abajo 2 menos 1.
Y pero 2 menos, es menos 2 más 1, te queda. Menos 2 más 1 da menos 1, no da 3. Mm. Y acá tenés 2 menos 1 y te da 2 menos 1 da 1. Ay, sí, no, ni idea, pero había hecho uno que saqué la pendiente 2 veces y me daba la misma pendiente, entonces dije como que sí da 3. Está raro este. Sí, no sé por qué no da. Debería dar, digamos. Capaz hay algún error de signo acá y por eso no nos da, digamos, cuando pasamos al segundo, ¿sí? Capaz el I acá, por ejemplo, es más 2. Ah, no, ¿Sí? no, ya entendí. Tipo, la consigna dice que hay que demostrar que los 3 puntos pasan por la misma recta. Entonces la Claro. respuesta dice que hice un par de puntos, nomás pasan por el 3 y el otro no. Pero en el que yo decía que hice 2 veces fue en el B, que ahí sí me daba -5. Sí me confundí Bien. yo. Pero Pero entonces dice, acá o sea, acá lo que te dice es que demuestres que estos 3 puntos pasan por la misma recta. Si los 3 puntos están en la misma recta, yo debería poder armar una recta, ¿sí? Y que los 3 puntos estén contenidos en esa recta. Para que me den la misma pendiente, ¿sí? Esto, en vez de ser un -2, debería ser un 2, porque no ujú, da sino. Si es un 2 positivo, yo acá tengo un 2 positivo, entonces me queda 2 más 1, ¿sí? Y ahí me queda 3. sí, Ahí puede que estén en la misma recta, porque la sí. pendiente es la misma. Si no, no. ¿Sí? Ujú. Bueno, por eso no nos da. Puede que sea un error del libro que sea más 2, porque si no, no hay forma que estén en el mismo lugar. ¿Sí? El B hacen lo mismo, si ven les pide la pendiente, ¿sí? Buscan la pendiente de la recta y ven que todos los puntos pasan por la misma recta. ¿Qué otro ejercicio habían dicho? Habían dicho el anexo. Sí. 46. El 46 del anexo. De la unidad 3. Es la 2. Es la 3. El 46. Un puente colgante tiene un puente colgante tiene una configuración parabólica, ¿sí? Una configuración parabólica. Eso nos dice que es una función de segundo grado. En sus cables principales. Las coordenadas del vértice nos dice cuál es el vértice, ¿sí? Y una de las abscisas al origen es esta. Bien. Bien. ¿Cuál es la ecuación de la parábola? Nosotros nos está diciendo primero que es una función, ¿sí? Parabólica. O sea, que es una función de este tipo. ¿Sí? Eso es lo primero que tienen que pensar cuando les dicen parabólica. Nos dice que la x que el vértice, ¿sí? Bueno, que el vértice es igual a 0 menos 25. Y nos dice que la ordenada del origen, que una de las abscisas, claro, que una de las raíces, eso es otra forma de decir raíces, abscisa al origen, ¿sí? Si nos está dando un punto que tiene X, pero no tiene Y, ¿sí? Significa que la Y no está contando, ¿sí? Es una raíz. Que una de las raíces es 60
0. Si vamos por ejemplo, a la canónica, nosotros habíamos dicho que en la canónica teníamos el vértice a la vista, ¿sí? Si nosotros vamos a la canónica, dijimos que esto era f de x igual a por x menos el x del vértice, ¿sí? No. Bueno. Yo acá ya tengo toda la información. Nos está pidiendo la ecuación de la parábola, ¿sí? Menos el x del vértice al cuadrado más y del vértice. Si yo acá reemplazo toda la información del vértice, voy a obtener que f de x es igual a esto es 0, ¿sí? Porque la x del vértice es 0. Entonces me queda ax, ¿sí? Al cuadrado menos 25. Y yo acá, si vemos, tengo una sola incógnita, el a, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Yo acá tengo un punto, chicos. Esto es un punto de mi parábola. ¿Yo qué puedo hacer? Puedo reemplazar ese punto acá. Yo sé que cuando y vale 0, cuando esto es 0, yo voy a tener a 60 por 60 al cuadrado menos 25. Voy a despejar el a, ¿sí? Entonces me queda 25, ¿sí? Igual a por 60 al cuadrado. 25 sobre 60 al cuadrado igual a, ¿sí? Lo que podemos hacer es calcular cuánto es ese 60, cuánto es ese número. 6 por 6 es 36, es 3600, si no me equivoco. 60 por 60, primer lugar es un 0, 6 por 0, 0, sí, 3600. Quería asegurarme. Sí, queda 25 sobre 3600. Yo eso lo puedo simplificar. O lo puedo simplificar antes, que capaz es más fácil. Y simplificar, de decir, bueno, 25 es 5 al cuadrado, ¿sí? Entonces yo lo puedo poner como 5 sobre 60, todo al cuadrado, ¿sí? Decir esto es igual a, y ahora decir, bueno, esto lo puedo simplificar, porque 60 es un número terminado en 0, es múltiplo de 5. 5 por 12 es 60. Entonces tengo 1 sobre 12 al cuadrado es igual a, y ahora capaz de hacer el cuadrado es mucho más fácil. Entonces me queda 1 sobre 12 al cuadrado es 124, si no me equivoco. 144. Ah, bueno, ¿vieron? Me puedo equivocar. Bien. Bien. Y esto es A. Tenemos el A ya. Una vez que tenemos el A y nosotros tenemos armada la canónica, lo que podemos hacer es pasarla así. Nosotros ya tenemos armada la canónica. ¿Sí? Le decimos f de x es igual a 1 sobre 144 sobre x al cuadrado menos 25. Esta es la canónica de esta función. Y vamos a ver en qué nos la pedía.
Y en canónica también acá. En este caso a mí me da que ninguna es correcta. ¿Sí? ¿A ustedes qué les dio? ¿Les dio lo mismo? ¿No les dio lo mismo? Yo lo que hice fue pasar, viste que vos tenés a por 60 al cuadrado, Sí. pasé el cuadrado ese como raíz primero y después lo seguí resolviendo así. Pero me da un sobre 12, creo, algo así. Llegaste a esto, al 1/12 de acá, digamos. Sí, ahí. Pero ese cuadrado... Estoy viendo en el solucionario si está hecho para ver si llegamos a lo mismo. Por ejemplo, 46 era. Ah, no está hecho. 46. Sí, 46 del anexo. Bueno, no está hecho como para verlo, para comparar. Bueno, yo entiendo que la respuesta ahí sería ninguna es correcta, ¿sí? Porque nosotros no tenemos otra forma de despejar A. ¿Sí? Nosotros, en todo caso, si quisieran, pueden hacer el 60 al cuadrado, resolverlo antes, ¿sí? Y después pasar esto dividiendo, pero van a llegar a lo mismo, ¿sí? No van a llegar a otra cosa. ¿Se entendió cómo se hace o alguien se perdió? María, ahí vi en las soluciones al último del cuadernillo y está bien. ¿Está bien lo que pusimos nosotros? Sí, sí. Bien, joya, perfecto. Qué bueno saberlo. No sé si está la chica, no me acuerdo quién era en este momento, pero me pasaron 2 ejercicios para que hiciera ahora en la clase. Ana Paula. Sí, sí está, Ana Paula Galván. Me habías pasado 2 ejercicios para Sí, hacer. Bueno, acá estoy. dale, vamos a hacerlos. Y ahí veo que me pidieron el 44 del anexo. Bueno, hago el 44 del anexo y paso esos 2 que me pidió la compañera, que son ejercicios de simulacros de parcial, ¿sí? ¿Qué dicen acá? 44 el anexo de la unidad 1. Bien, bueno. Unidad 1. Es la 2. Esta es la 1. 44. Bueno, en ese caso voy a hacer los 2 de la que me había pedido Ana para cerrar un poco con lo que es las... Lo hicimos en la clase pasada, creo. La primera clase hicimos ese ejercicio, pero bueno, lo vemos. Voy a hacer los 2 que me habías pedido, Ana, ¿sí? Así ya terminamos un poco de ver la parte de funciones y si quieren vemos ejercicios de otras cosas. Yo estoy leyendo el celu porque me los paso por celular. Nos dice, ¿sí? Que el vértice de la parábola es igual a 1i, ¿sí? Y nos dice que la parábola tiene la forma de x al cuadrado más bx, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos que ver es qué valor tiene b y qué valor toma el i, ¿sí?
Nosotros, si se acuerdan, cuando teníamos que sacar el vértice, ¿sí? El x del vértice, por ejemplo, lo que hacíamos era decir x del vértice es igual a menos b sobre 2a. El a, en este caso, es 1. Entonces yo lo que voy a hacer va a decir, bueno, x del vértice, la x del vértice es 1. Entonces digo, 1 va a ser igual a menos b, 2 por 1, 2, ¿sí? Y me queda sobre 2. Y ahora despejo el b, ¿sí? Entonces me queda 2, porque el 2 pasa multiplicando, 2 es igual a menos b. Entonces b es igual a menos 2. ¿Sí? Yo ya tengo b, ¿sí? Entonces ahora lo que puedo hacer es ver cuánto vale la x del vértice. La y del vértice, ¿sí? Puedo averiguar esto. Entonces, ¿qué hago? Yo vuelvo a mi función, ¿sí? Digo que esto es, bueno, yo fiero. Digo que eso es igual, pongo mi función, menos, ¿sí? Menos 2x, menos 2x, ¿sí? Una vez que yo tengo esto, ¿sí? Digo, bueno, esto es x y esto es y, ¿sí? Es un punto de la función, reemplazo las x. Digo, bueno, y, que mi y del vértice, que es lo que yo desconozco, ¿sí? Va a ser igual a 1 al cuadrado menos 2 por 1. Entonces el y del vértice es igual a 1 menos 2. Y del vértice me queda igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, la respuesta sería que el valor de b tiene que ser igual a menos 2 y que i tiene que ser igual a menos 1. ¿Sí? Ana, ¿entendiste cómo se hace? Sería la opción A de las que me mostraste. Sí, sí, ahora sí. Bien. Y el Perdón, otro, una consulta. ¿Qué modelo de parcial sí, están haciendo? no tengo idea, me paso los ejercicios sueltos. Ok, de una. No tengo idea. Ana me pasó los ejercicios sueltos y me dijo que eran de modelos de parcial. Igualmente, no se olviden que mañana vamos a estar haciendo simulacro parcial, ¿sí? Con ejercicios también muy parecidos a los de los parciales. Lo hacemos todos los años y la verdad ayudan una banda. Sí, y bueno, eso les va a servir mañana a esta hora también a las 10. Vamos a sumarnos todos, van a poder acceder a lo que sería el simulacro parcial, que es un múltiple opción, lo van a resolver y cuando terminen, yo voy a controlar una hora aproximadamente, y cuando terminen vamos a ver los ejercicios todos juntos, ¿sí? Pero bueno, eso. Eh, para que sepan, se acuerden que mañana a las 10 nos encontramos para hacer un simulacro de parcial. ¿Sí? Bueno, el otro ejercicio que me pasó decía, nos daba una parábola, era de la forma menos 3, x más 1 al cuadrado más 5, eso está en forma canónica, y nos daba la recta, ¿sí? Y nos daba una recta igual a x más 4. Y nos preguntaba, ¿sí? En qué punto o en dónde la parábola corta a la recta. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Yo lo que primero les recomendaría es pasar la parábola, ¿sí? Pasarla de ecuación canónica a polinómica. ¿Alguien se acuerda cómo se hace? Resolviendo resolviéndolo. Bien, resolviendo el binomio, el trinomio cuadrado perfecto. Bien, entonces yo lo que voy a hacer es decir, bueno, 3 y resuelvo el binomio, ¿sí? El binomio era x al cuadrado más 2x más 1, sería en este caso. Y esto más 5.
Ahora lo que yo voy a hacer va a ser distribuir el 3, ¿sí? Menos 3x al cuadrado, menos 6x, menos 3, más 5. Termino de resolver, ¿sí? Menos 3x al cuadrado, menos 6x, ¿sí? Y acá me queda 2, más 2, ¿sí? Ahora, yo sé que son dos puntos que se van a cruzar en algún punto, por lo que me dice, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer, para saber cuándo se cruzan, va a ser igualarlas, ¿sí? Porque eso significa que tienen puntos en común. Yo lo que voy a hacer va a ser igualar la ecuación parabólica a la recta. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser decir que menos 3x al cuadrado menos 6 más 2, ¿sí? Es igual a x más 4. ¿Bien? Ahora, acá me comí la x. Ahora, lo que voy a hacer va a ser despejar, va a ser juntar todo de un solo lado, ¿sí? De un solo lado de la igualdad y lo voy a igualar a 0. ¿Sí? Eso es porque yo voy a tener que sacar las raíces después de esto para ver en dónde se cortan. ¿Sí? Entonces voy a decir menos 3x al cuadrado menos 6x más 2 menos x menos 4. Esto es igual a 0. Resuelvo 3x al cuadrado menos 6 menos x me queda menos 7x, 2 menos 4 me queda menos 2. Y esto es igual a 0. Ahora, ¿yo qué hago para ver en dónde se cortan? Yo ahora lo que voy a hacer va a ser báscaras, ¿sí? Lo que yo voy a aplicar va a ser hacer báscaras. ¿Por qué? Porque yo tengo ahora esta nueva función, ¿sí? Yo quiero ver las raíces. Las raíces van a ser en donde, las raíces de esta nueva función, ¿sí? Va a ser en los puntos en los que estas dos se cortan, ¿sí? Van a ser las x en los el valor x en las que estas dos funciones se cortan, ¿sí? Entonces yo voy a decir, bueno, hago báscaras. Báscaras era x1, x2, y era, vamos a plantear cómo era la ecuación general primero, más menos, la raíz de b al cuadrado, menos 4, sobre 2a. ¿Sí? ¿Alguien que me dice cómo les queda eso? ¿Están? Hola. ¿No? Bueno. Dijimos que b era menos 7, entonces menos b va a ser 7, ¿sí? Tenemos 7 más menos la raíz de 7 de menos 7 al cuadrado, menos 4 por menos 3 por menos 2. Bien. Sobre 2 por menos 3. Esto es igual a 7 más menos la raíz de 7 al cuadrado es 49. Sí, es 49. Bien. 49 menos 3 por 2 son 6, es menos 6, por 4, 6 por 4, 24, me queda esto sobre menos 6, y esto es igual a 7 más menos la raíz de 25 sobre menos 6, y acá yo lo que hago es decir, bueno, x1 es igual a 7 más la raíz de 25 es 5, 7 más 5 sobre menos 6, y x2 es igual a 7
menos 5 sobre menos 6. 7 más 5, 12, sobre menos 6 es menos 2. 7 menos 5 nos queda 2, sobre 6 nos queda menos 1/3. ¿Sí? Esos son los dos valores de x en los que se van a cortar. ¿Sí? Si yo quisiera saber el punto concreto en el que se cortan, lo que hago es reemplazar estos dos valores de x en cualquiera de mis dos funciones, ¿sí? En este caso, yo lo quiero reemplazar en esta, en la recta, porque es mucho más fácil. Entonces, yo lo voy a hacer acá arriba, ¿sí? Digo que y es igual a menos 2 más 4, ¿sí? Y esto es igual a menos 2 más 4, me queda 2. Entonces el punto, uno de los puntos en el que se corta, ¿sí? Es el punto menos 2, 2, ¿sí? Y el otro punto, ¿sí? Yo vengo acá, digo x, esto es igual a menos 1/3 más 4. Denominador común, ¿sí? Me queda 3 abajo. Esto es menos 1. Y como multipliqué acá el 1 por 3, al 4 lo tengo que multiplicar por 3, más 2. Y esto me queda 11/3. Entonces el otro punto, ¿sí? Va a ser menos 1/3, 11/3. Y esos van a ser los dos puntos en los que estas dos ecuaciones, esta parábola y esta recta, se cortan. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? ¿Podés explicar la última partecita? Sí, ¿qué parte? Después de sacar las raíces. Sí, después de sacar ahí las raíces. Bien. Cuando yo ya saqué las raíces, ¿sí? Lo que yo saco, la información que me está dando, ¿sí? Es que estas raíces son los valores de x, ¿sí? En los que estas dos funciones, ¿sí? Esta parábola y esta recta se cortan, ¿ok? Bien, si yo sé en qué puntos de x se corta, en qué valores de x se cortan, lo que yo hago ahora es reemplazar esos valores de x, ¿sí? En cualquiera de las dos funciones para saber cuál es el i que corresponde a cada punto de x, ¿sí? Para poder armar el punto exacto, para poder saber el punto exacto en los que se cortan esas dos funciones. Entonces lo que hice fue agarrar esta función, la función lineal, que es mucho más fácil de calcular, y reemplacé las x acá, ¿sí? Entonces dije, bueno, mi primer x era menos 2, dije, bueno, reemplazo el x por menos 2, me da que el i que le corresponde a ese menos 2 es el punto 2. Entonces me queda que el punto menos 2, 2 es uno de los dos puntos en los que estas dos funciones se cortan. Después hice lo mismo con el menos 1/3, ¿sí? Y me dio que se cortan en el punto menos 1/3, 11/3, ¿sí? ¿Ahora se entendió? Sí, ahora sí, me había perdido ahí. Bien, no hay problema. Me habían dicho el de la unidad 1, pero ya me olvidé cuál era, el 46, 44 de la unidad 1. Perdón, Bien. una consulta que no tiene mucho que ver. Vos Sí. en una clase habías dicho que resolvías el cuatrinomio del cubo perfecto de otra manera porque no te dabas cuenta y no podías identificarlo. A mí también me cuesta y quería saber cómo lo resolvías vos. No, yo en general, como no lo veo, si tengo un cuatrinomio, generalmente, si tenés un cuatrinomio, vos lo que tenés es, vos lo que ves a simple vista es un polinomio de tercer grado, ¿sí? Yo ahí lo que hago es, con Ruffini, generalmente, veo con qué número más o menos Ruffini te puede dar resto cero, ¿sí? Para bajarle un grado a eso y de ahí hacer báscaras. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, vamos a hacer entonces el que nos pidió el compañero. Si tienen algún otro que quieren que hagamos, díganme, nos queda 45 minutos de clases antes de que los que entran a la tarde se tengan que ir, entonces busquen ejercicios que quieren que hagamos, si tienen dudas con alguno de polinomio, con alguno de conjuntos y subconjuntos, con alguno de números complejos, abran el libro y fíjense, miren el libro en PDF, no sé si lo tienen en papel o en PDF, lo que sea,
miren, vean los ejercicios, busquen qué no entienden, qué no les sale. El momento es ahora. El 17 de funciones a mí me hizo un poco de duda. Bien, O sea, bueno, lo hice, pero me generó duda. bien, bueno, ahí denme un segundo. 17 es funciones, es unidad 3, ¿del anexo o del libro? O de la parte de la unidad. No, no, del anexo. Anexo. 20 y 22 de la unidad 3. De la unidad, de la parte, del anexo, bien. 20, 22. Vamos a hacer el que nos había pedido el compañero, que era de la unidad 1, ¿sí? Bien. Ustedes sigan poniendo en todo caso los ejercicios ahí en el chat y ahí voy a verlos, ¿sí? Bien. Vamos a hacer este, ¿sí? Tenemos 1 más 1 sobre x menos 2 sobre 1 menos 1 sobre 1 más 2 sobre x menos 4. Yo lo que hago, ¿sí? Es ir tomándolo por partes, ¿sí? Por ejemplo, si quisiéramos empezar por arriba, tenés que tomar necesariamente toda la parte de arriba, ¿sí? Entonces, tomando todo esto, ¿sí? Yo digo, bueno, primero vamos a solucionar eso, resolver eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo en estos casos lo que tengo que ir haciendo es buscar denominador común y hacer cuentas, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, denominador común sí o sí es x menos 2. Entonces yo digo, si el denominador común es x menos 2, yo al 1, que está acá abajo, lo multipliqué por x menos 2. Entonces a este también lo tengo que multiplicar por x menos 2. X menos 2 más 1. ¿Sí? Y esto me queda x menos 2 y arriba me queda menos 1. ¿Sí? Y ahí yo resolví esa primera parte. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, pongo otro colorcito, y digo, bueno, voy a tomar este pedazo de acá, ¿no? Tomo este pedacito. Tomo ese pedacito y lo resuelvo. Y ahora yo tengo denominador común, acá yo tengo un 1, ¿no? Denominador común, x menos 4, entonces hago x menos 4 por 1, me queda x menos 4, ¿sí? Más 2. Y esto me queda que x menos 2. X menos 2 sobre x menos 4, ¿sí? Ahora, yo ya tengo la solución de esto, ¿sí? Entonces yo ahora voy a tomar todo esto, ¿sí? Ahora voy a tomar todo esto, ¿sí? Entonces, voy a ocupar un poquito más de espacio. Voy a dar más espacio. Lo que voy a hacer, ¿sí? Va a decir, bueno, tengo 1 menos 1 sobre x menos 2 sobre x menos 4, ¿sí? Primero que tengo que hacer es simplificar esto, ¿sí? ¿Cómo simplifico esto? Con la regla del colectivo, o como sea que le llamen, se le puede llamar regla del colectivo o medios y extremos, ¿sí? Lo que yo tengo es que si yo tengo AB, CD, ¿sí? Esto es igual a medios extremos, ¿sí? Esto va a ser igual a por D sobre B por C, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es decir, bueno, este 1, ¿sí? Está sobre un 1 también, ¿o no?
Entonces digo, bueno, medios por extremos, ¿sí? Entonces yo voy a decir que esto es igual a 1 menos, y voy a decir, me queda x menos 4 arriba, ¿sí? Me queda menos x menos 4 sobre x menos 2. Bien, entonces ahora sí lo que yo hago es sacar el denominador común. Denominador común es x menos 2, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Es decir, bueno, x menos 2, 1 por x menos 2 me da x menos 2, ¿sí? Menos x menos 4. Y ahora resuelvo esto. Me queda x menos 2 menos x más 4. Distribuí este menos, ¿sí? Sobre, bueno, la línea más linda, ¿no? Sobre x menos 2. ¿Sí? Entonces yo ahora esto lo resuelvo y me queda x menos x se va. ¿Sí? X menos x, chau. Menos 2 más 4 me queda 2. ¿Sí? Entonces me queda 2 sobre x menos 2. Ahora que ya resolví esto, ya resolví lo que sería toda mi parte de abajo y toda mi parte de arriba, ¿sí? Lo que yo voy a hacer va a ser escribirlas juntas. Ahora sí, voy a pasar a el conjunto completo, ¿sí? El conjunto completo, voy a decir, en la parte de arriba, que era la roja, me había dado x menos 1 sobre x menos 2, ¿sí? Y eso está dividido, ¿sí? Por 2 sobre x menos 2, ¿sí? Que es lo que me había quedado acá, ¿sí? Que es lo que me había quedado acá, que es la parte verde, o sea, toda la parte de abajo. Ahora, ¿qué hago? Vuelvo a hacer medios y extremos, ¿sí? Medios, extremos. Esto, ¿sí? Me queda igual a x menos 1, ¿sí? Por x menos 2 sobre x menos 2 por 2. X menos 2 y x menos 2 están multiplicando y dividiendo, ¿sí? Entonces yo esto lo puedo simplificar. Y el resultado final me queda x menos 1 sobre 2. ¿Sí? ¿Se entendió? El que no entendía ese ejercicio, ¿lo entendió? Sí. Oye. Bueno. ¿Pero qué no te salió, Victorio? Si podés prender el micro y contarme, estaría bueno. No me había dado cuenta que estaba apagado. No, que al final hay una X, una K, digo, y me pide, o sea, como... ¿Dónde viene acá? Al final, o sea, tenés y igual a 5, y entre paréntesis, x más 1 al cuadrado más k. Ah, estás hablando de otro ejercicio. Sí, sí, el que te comenté en el... Ah, bien, bien. Ah, ahora lo vemos. Bien. No, creí que estabas hablando de este. Ah, no, no. Ahora veo los ejercicios que me pasaron por acá. Bien, este es el que ya hicimos. 20 y 22 anexo, unidad 3. Y después, cuando sumas dos conjuntos y tienen un elemento en común. Vamos a responder esa pregunta porque es muy sencilla. Si yo sumo, en el caso que me pusiste vos, el conjunto A, conjunto A, 1, 2, 3, y el conjunto B, que es 3, 4, cuando yo hago, sí, la unión sería entre A y B, A unión B, ¿sí? Yo tengo que la unión son todos los números de ambos. Esto es lo mismo si yo escribo 1, 2, 3, 3, 4,
que en realidad estoy repitiendo un número, yo esto puedo poner uno solo, ¿sí? Es lo mismo. Queda más prolijo si lo ponen una sola vez. Sí, pero se puede hacer, no tiene mayor dificultad. Parábola de ecuación más 2K. Bueno, 20 y 22 del anexo del unidad 3. Me fui al diablo. Creo que son estos. Bien. Tenemos y 22. Resuelve la siguiente ecuación. ¿Estoy en la unidad 3 o en la 4? Estoy en la 4. Sí, estoy en la 4. 20 y 22 de... ¿cómo se llama? Acá. La parábola de vértice menos 1, 2 que pasa por el punto 0, 3. ¿Sí? Al decirles el punto 0, 3, les está diciendo cuál es la ordenada del origen. ¿Sí? ¿Sí? Lo primero que nos dice es una parábola. ¿Sí? Recuerden, cuando hablamos de parábola, lo primero que hacemos es armar la ecuación general de una parábola. Es lo más fácil. Siempre empiecen por ver cómo es esa función. ¿Sí? Nos dice el vértice, en este caso. ¿Sí? Nos dice el vértice es igual a menos 1, 2, ¿sí? Y pasa por el punto, ¿sí? Nos da un punto cualquiera, en este caso, un punto P, que es 0, 3. Si ustedes se fijan, ese punto es la ordenada al origen, ¿sí? O sea, es nuestro C. Nos está diciendo que C es igual a 3. ¿Sí? Entonces yo tengo que f de x es igual a x al cuadrado más bx más 3. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer nosotros con el vértice? A nosotros nos está dando el valor del vértice. Nosotros con el vértice sabíamos que podíamos armar la canónica, por ejemplo. Entonces, la canónica sería a x menos el x del vértice, o sea, menos 1, que sería más 1, ¿sí? Esto al cuadrado, más 2, ¿sí? Más el y del vértice. Yo acá, ¿sí? Teniendo esto armado, yo lo que puedo hacer es reemplazar el x y el y, ¿sí? Por mi punto P. ¿Se dan cuenta? Yo puedo reemplazar por esto, porque esto es un punto que pertenece a la parábola. Entonces yo puedo decir que 3 es igual a por x más a, ya no es x, es 0, ¿sí? 0 más 1 al cuadrado más 2. Y ahora lo único que tengo que hacer es despejar el valor de a. ¿Sí? Entonces tengo 3 igual a 0 más 1, 1, al cuadrado es 1, ¿sí? Entonces me queda a más 2. El 2 pasa restando, entonces me queda 1 igual a a. Yo ya tengo el valor de a y dijimos que tengo el valor de c. Ahora lo que voy a hacer va a ser despejar el valor de b. ¿Sí? Voy a venir acá. Voy a agrandar. Lo que voy a hacer va a ser decir, bueno, ahora yo tengo que f de x, yo ya sé que a vale 1, entonces esto es x al cuadrado directamente, más bx, ¿sí? Más 3. Puedo volver a usar este punto, o este otro, son dos puntos que pertenecen, ¿sí?
a la recta, entonces puedo usar cualquiera de los dos. Yo, como ya usé el 0,3, ahora me pinta usar el vértice, ¿sí? Entonces digo que 2 es igual a menos 1 al cuadrado más b por menos 1 más 3. ¿Sí? Y esto es 2, 1, menos b, menos b más 3. 3 más 1 son 4, ¿sí? Tengo 2 igual a 4 menos b. 2 menos 4 es igual a menos b. 2 menos 4 es menos 2. Menos 2 es igual a menos b. B es igual a 2, ¿sí? Entonces yo ya tengo el a, el b y el c. Entonces mi función definitiva, mi parábola, es igual a x al cuadrado más 2x más 3. ¿Se entendió? Vengo acá y x al cuadrado más 2x más 3. Esta es la opción A. ¿Sí? Y al cuadrado más 2x más 3. Opción A. ¿Alguien se perdió? ¿Alguien no entendió? ¿Alguien se... lo que sea? Bien, se entendió. El 22 me habían dicho también. Hallar la recta paralela, ¿sí? Que pase por el origen. Bueno. Si se acuerdan, ayer cuando hablábamos de rectas paralelas, decíamos que las rectas paralelas tienen la misma pendiente, ¿sí? En este caso nos está dando la recta no despejada, sería. Nosotros para ver pendiente y ordenada al origen tenemos que despejarla ahí. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Y nos dice que tiene que pasar por el origen, ¿sí? Que nos diga que pasa por el origen significa que esta recta que yo estoy buscando, que es de esta forma, m por x más b, ¿sí? Que el b es 0, ¿sí? Por el ordenado del origen es 0, ¿sí? Entonces yo tengo que averiguar el m todavía, m por x más 0, igual ahí, ¿sí? Entonces yo ahora lo que hago es venir acá y decir, bueno, despejo la i, ¿sí? Tengo, vamos a empezar el resto. Tengo menos 2i igual a 6 menos 3x. Y ahora despejo, ¿sí? Y me queda i igual a 6 menos 3x sobre menos 2. Distribuyo el menos 2, me queda menos 3 y 3 medios. Y para que la vean de la forma que están acostumbrados, es 3 medios de x menos 3, ¿sí? Ahora, la pendiente es 3 medios. Si dijimos que son paralelas, que nos está pidiendo rectas paralelas, ¿sí? Dijimos que la pendiente tiene que ser la misma. Si la pendiente es la misma, y m, ¿sí? Tiene que ser 3 medios. 3 medios de x, y pasa por el origen, entonces dijimos que mi ordenada al origen era 0, ¿sí? Entonces esta es mi ecuación, porque más 0 es lo mismo que no poner nada. Entonces esta, ¿sí? Es la ecuación que yo estoy buscando. Es la A, en este caso. ¿Sí? Y igual a... Ah, no, esta dice menos 3 medios. Si se fijan, la tenemos menos 2 o más 2, no puede ser porque es más 0, ¿sí? Entonces estas no son. Lo que vamos a hacer va a ser escribirla de esta manera, ¿sí? Igualada a 0, para ver que nos dé lo mismo. Pero no da, ¿sí? Porque si yo igualo a 0, me queda i menos 3 medios de x igual a 0, ¿sí? No me da esta opción tampoco. Bien, entonces voy a decir que ninguna es correcta. Bien.
Se entendió, joya. Me habían pedido después parábola. Es más fácil. Borrar eso. Me habían dicho la parábola que tiene ecuación y igual a 5x más 1 sería al cuadrado, Victorio. Victorio. Ahí está, se me tilda el mouse, no puedo poner el micrófono. Sí, No sí, era. es al cuadrado ahí. Al cuadrado más k sería. Sí, Bien, y nos dice que corta al eje Y, ¿sí? En el punto 0, 8. 8. Nos está diciendo cuál es la ordenada al origen acá. O sea, si yo la tuviera, ¿sí? Si yo tuviera la función, ¿sí? En polinómica, yo tengo ax al cuadrado más bx más 8, ¿sí? Este es el número que se está dando. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser pasar esta polinómica tal como está, ¿sí? Para pasar de canónica a polinómica, ¿qué hacíamos? Chicos. Que yo lo sepa no sirve de nada. Necesito que lo sepan ustedes para el parcial. ¿Qué preguntaste? ¿Qué hacíamos para pasar de la ecuación canónica a la polinómica? Hay que resolverlo como antes que habíamos hecho un ejercicio. Hay que desarrollar el trinomio cuadrado perfecto. Sí, Sí, eso. perdón, no me sé los nombres. No hay drama. Entonces nos queda 5 por x al cuadrado más 2x más 1, ¿sí? Más k. Distribuyo el 5 y me queda 5x al cuadrado más 10x más 5 más k, ¿sí? Y yo sé que mi ordenada al origen, ¿sí? Yo voy a tener que esto, ¿sí? Esto tiene que ser 8, ¿se dan cuenta? Porque dijimos que tiene que tener Disculpa, esta Mari, forma. Sí, ¿cómo sabes que 8 es ordenada al origen? porque nos dio un punto, nos dio el punto 0,8. O sea, cualquier punto que nos dé el segundo, o sea, el valor de i va a ser, del punto va a ser ordenada al origen. No, no. Esta es la ordenada al origen, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo el sistema de coordenadas y la x vale 0, si la x vale 0, yo sí o sí estoy sobre el eje de las y. Ah, sí, sí. Entonces, si Ah, yo tengo que este es el punto, esto es el punto 0,8. Por ajá. eso decimos que es la ordenada al origen. Bien, bien, bien. Ya entendí. ¿Bien? Sí, Bueno, gracias. de nada. Entonces ahora lo que nosotros decimos es, bueno, teníamos esta función que sabemos que el c tenía que ser 8, sí o sí. Entonces decimos, bueno, este es el término cuadrático, ¿sí? Este es el término lineal. Al término independiente tenemos 5 más k y queremos que sea 8. Entonces, ¿cuánto tiene que valer k para que sea 8? ¿Sí? Tenemos 5 más k, que tiene que ser igual a 8. Es muy sencillo, esto es 3, ¿sí? K tiene que ser igual a 3. Ese es el valor que tiene que tomar k para que se cumpla que esta función pasa por este punto. Bien. Genial, gracias. De nada. ¿Qué habían pedido después? 35, unidad 2, anexo. 35 de la unidad 2 del anexo. Yo estoy en la unidad 3 del anexo. Esta es la unidad 2. Y este es muy parecido al que hicimos hace un rato.
tienen que ir sacando denominador común e ir resolviendo. Bien. Ustedes les dan x menos 1 sobre x menos 3 menos x menos 3 sobre x menos 1. Todo esto sobre 1 sobre x menos 1 menos 1 sobre x menos 3. Bien, yo voy a empezar por todo lo que es el numerador, ¿sí? Y voy a decir, bueno, tengo que sacar denominador común. Denominador común va a ser la multiplicación, esta vez, de x menos 3 por x menos 1. ¿Sí? Entonces voy a tener x menos 3 por x menos 1. ¿Sí? Entonces, para que el x menos 1 llegara a este denominador, yo lo que hice fue multiplicarlo por x menos 1, ¿sí? Porque el x es x menos 1 por x menos 1 dividido x menos 3, se mantiene, es x menos 1, ¿sí? Entonces es x menos 1 por x menos 1, y ahora tengo menos, ¿sí? Menos x menos 3 me va a quedar por x menos 3, ¿sí? Entonces voy a tener x menos 3 por x menos 3. Y ahora lo que hago es resolver, ¿sí? Yo tengo x menos 1 al cuadrado menos x menos 3 al cuadrado sobre esto, que la única opción que tengo es hacer distributiva, ¿sí? X por x, x al cuadrado, menos x, ¿sí? Menos 3x, más 3, ¿sí? Perdón, ¿podrías repetir la parte del numerador? Sí, vos cuando sacas factor común, ¿sí? En estos casos que tenés, si se acuerdan cuando hacían con fracciones, ¿sí? Tenían, por ejemplo, 3 cuartos y tenían menos 2 quintos, ¿sí? ¿Qué hacían ahí? Buscaban el denominador común. El denominador común, en este caso, es 4 por 5, ¿sí? Entonces acá nos queda 4 por 5, 20. Y yo a este, como al 4 lo multiplico por 5, al 3 también lo tengo que multiplicar por 5. Me queda 3 por 5, menos, este lo multiplica, al 5 lo multiplico por 4, entonces al 2 también lo tengo que multiplicar por 4, ¿sí? 2 por 4. Estamos haciendo lo mismo, pero con números que son x menos 3, x menos 1, ¿sí? ¿Se entiende? Más o menos. Vos viste cuando trabajabas con fracciones, ¿sí? Que cuando buscabas el denominador común, ¿sí? Como multiplicabas, por ejemplo, en este caso los multipliqué a los dos, ¿sí? Hice 4 por 5, porque me pareció lo más fácil. Yo dije, 4 por 5 es 20. Ese es mi denominador común ahora. Como yo multipliqué el 4 por 5, ¿sí? Al 3 también lo voy a tener que multiplicar por 5. ¿Para qué? Para que se mantenga esa igualdad. ¿Sí? Sí, sí, esa parte sí, lo que no entiendo muy bien es la igualdad en el caso este del ejercicio que tenemos de las x menos 1, por ejemplo. Y lo que estás haciendo es exactamente lo mismo, ¿sí? Lo que estás haciendo es decir, bueno, si yo tengo x menos 3 y x menos 1, el denominador común, el único, el más rápido que puedo ver, es decir, bueno, x menos 3 por x menos 1, ¿sí? Entonces ahora, como yo multipliqué el x menos 3 por x menos 1, para que se mantenga esta fracción, para que esta fracción siga valiendo lo mismo, al x menos 1 también lo tengo que multiplicar por x menos 1. ¿Ahora sí? Ahora sí, muchas gracias. Bien. Bueno, entonces dijimos, teníamos estos dos binomios. Yo lo que voy a hacer ahora va a ser resolverlos, ¿sí? Tenés x al cuadrado menos 2x más 1 menos, ¿sí? X al cuadrado menos 6x más 9. Todo esto sobre x al cuadrado menos 4x más 3. ¿Sí?
Ahora lo que haces es seguir resolviendo. Tenés x al cuadrado menos x al cuadrado se van, ¿sí? Chau. Y nos queda menos 2x menos es más, menos 2 más 6 sería, me queda 4x, ¿sí? 4x menos 9 más 1 me queda menos 8. 4x menos 8 sobre x al cuadrado menos 4x más 3. ¿Sí? Estoy pensando, ¿saben qué? Capaz no convenía hacer la distributiva abajo, sí arriba, ¿sí? No nos convenía hacer capaz esta distributiva, nos convenía dejarlo así. Lo voy a escribir igualmente como quedaría de esa forma, digamos. Estoy pensando que cuando pasemos a hacer la parte de abajo, nos va a convenir después para simplificar tenerlo de esa forma. X menos 3 por X menos 1. Ahora lo que vamos a hacer va a ser la parte de abajo, ¿sí? Que si es igual, ¿sí? Se hace exactamente igual. Yo voy a tener la parte de abajo, la hago acá, ¿sí? Y voy a tener denominador común, ¿sí? Dijimos x menos 1 por x menos 3, ¿sí? Menos 3. Y arriba voy a tener 1 por x menos 3, me queda x menos 3, ¿sí? X menos 3 menos x menos 1, ¿sí? Esto lo resuelvo. Perdón, Euge, estás con el micro prendido. Ahí está. Entonces, con mi padre especial. Lo que voy a hacer va a ser resolver esta parte de arriba. Me queda x menos x se va, ¿sí? X menos x se va, y me queda menos 3 menos menos 1, o sea, menos 3 más 1, me queda menos 2, ¿sí? Menos 2 sobre x menos 1 por x menos 3, ¿sí? Ahora van a ver por qué les dije que les convenía dejarlo así, me di cuenta tarde, ¿sí? Lo que vamos a hacer va a ser escribir esto completo, ¿sí? Vamos a hacer esto, ¿sí? Completo. Eso completo, voy a necesitar mover un poco pantalla, ¿sí? Habíamos llegado a que la parte de arriba, ¿sí? Esto me daba menos 2 sobre x menos 1 por x menos 3. Y esto estaba dividido por 4x menos 8 sobre x menos 3 por x menos 1. Ahora hago medios, extremos, ¿sí? Entonces digo, me va a quedar menos 2, ¿sí? Mari, Sí, creo que es al revés el orden. O sea, 4x menos 8 iría arriba y menos 2 abajo. no, sí, perdón, disculpen. Entonces, ¿verdad? Qué bueno que te diste cuenta. Bien. Qué bueno que estabas atento. Bien, entonces vamos de nuevo. Porque si no, esto iba a salir mal. Entonces dijimos que esto es lo que iba arriba. Entonces nos queda 4x menos 8 sobre x menos 3 por x menos 1. Sobre menos 2 sobre x. Bueno, x menos 1, x menos 3. Y ahora sí, hacemos extremos y medios, ¿sí?
no quería eso. Ahora hacemos extremos y medios. Entonces me queda extremos, me queda 4x, ¿sí? Menos 8 por x menos 1 por x menos 3 sobre x menos 3 por x menos 1 por menos 2, ¿sí? Si se fijan, tenemos el x menos 3 multiplicando y dividiendo, entonces lo puedo cancelar. Y el x menos 1 me pasa lo mismo, ¿sí? Entonces me queda 4x menos 8 sobre menos 2. Yo el menos 2 lo puedo distribuir, entonces me va a quedar 4x sobre menos 2 menos menos por menos es más, ¿sí? Nos va a quedar más 8 sobre 2. Entonces ahora yo lo que puedo hacer es decir, bueno, 4 dividido 2 es 2. Entonces me queda menos 2x, ¿sí? Más 4. Y esta es la mínima expresión a la que yo puedo ir de esto que vimos acá que era gigante, ¿sí? Llegamos a menos 2x más 4. Si yo vengo acá y veo, las opciones, llegamos a la opción menos 2x más 4. Menos 2x no está, ¿sí? Menos 2x más 4 no está la opción, ¿sí? Lo que sí está es la opción sacando, siempre fíjense, si se fijan acá tienen opciones que tienen, por ejemplo, el menos 2 como factor común, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es decir, bueno, saquemos el factor común. Si yo saco menos 2 como factor común, me queda x, y acá me queda menos 2, ¿sí? Porque menos 2 por 2 es 4, menos 2 por menos 2 es 4, menos 2 por x es menos 2. Entonces menos 2 por x menos 2. Yo vengo acá, menos 2 por x menos 2 es la opción D, ¿sí? Mari, Sí. ¿podés fijarte el 47 de la unidad 1? De la unidad 1, ¿de qué? ¿De la unidad o del anexo? De la unidad. De la unidad. Bueno, dame un segundo. El 35 de la unidad 2 es el que estábamos haciendo, ¿no? Sí. El 47 me dijiste de la unidad 1. Sí. Bien, vamos a la unidad 1. Estamos en la unidad 1, 47. Acá, revisar cada una de las siguientes operaciones. ¿Cuál no te Sí, salió? el último. ¿Y J? Sí. Bueno. Bueno. ¿Saben qué, chicos? Este va a ser el último ejercicio que hagamos, que es con números complejos, ¿sí? Bien. Tenemos 3. Cuadrado, 1 menos i al cuadrado, menos 2 por 1 menos i al cubo y 1 más i al cubo, ¿sí? Acá tienen trinomio y acá tienen cuatrinomio, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer va a ser resolver, yo voy a hacerlo como en mitades, ¿sí? Voy a hacer esta primera mitad y después vemos lo que está después del menos, ¿sí? Entonces vamos a hacer, bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser desarrollar los trinomios, ¿sí? Entonces tenemos 3 y tenemos por, los trinomios serían 1 al cuadrado
Sí, 1 al cuadrado es 1. 1 más 2 y más y al cuadrado. ¿Sí? Sobre 1 menos 2 y más y al cuadrado. ¿Sí? Esos son los binomios. Ahora lo que vamos a hacer va a ser, esto nos da menos 1, si se acuerdan, y el cuadrado era menos 1, ¿sí? Y el cuadrado es menos 1. Entonces me queda 1 menos 1 y 1 menos 1, se van a cancelar, entonces me van a quedar 3. Mari, Sí, ¿por qué el 2i al medio? porque es un binomio. El Ah, binomio se resolvía haciendo el primero al cuadrado más el doble producto, más el doble producto, ¿sí? 2 por el primero por el segundo, o sea, 2 por 1 por i, como el 1 es 1, pongo directamente 2 por i, ¿sí? Más el segundo cuadrado, o sea, y el cuadrado. ¿Se entendió? Bien. Es como se resuelve el trinomio. Entonces ahora lo que yo voy a hacer va a decir, bueno, 1 menos 1 se va y 1 menos 1 se va, ¿sí? Entonces me va a quedar 2i menos 2i. Me va a quedar 3 por 2, me van a quedar 6i, ¿sí? Sobre menos 2i, ¿sí? Si se fijan, estamos multiplicando y dividiendo por i, ¿sí? Entonces, chau. Y estamos acá, nos queda 6 dividido menos 2 igual a menos 3. ¿Sí? ¿Te entendió? Eso es la primera parte. La primera parte da menos 3. ¿Bien? Sí, sí. Bien. Y lo que sería este segundo pedazo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es usar el trinomio. ¿Quién se acuerda cómo se desarrolla un trinomio? Mari, ¿Sí? ¿hay otra forma de hacerlo al trinomio? Porque yo creo que ahí fue donde me confundí. Acá. Ajá, en la parte del trinomio. Por eso no me Bien. saqué. Sí, lo que podés hacer es hacer un binomio. Uy, hacer un binomio, ¿sí? Bueno, vamos. Podés ponerlo como un binomio y decir 2, ¿sí? Y ese al cubo lo podés poner como 1 menos i al cuadrado por 1 menos i, ¿sí? Ah, Y sí, sí, haces sí. trinomio y multiplicas por distributiva. Pero la idea es que usen lo que es el cuatrinomio cubo perfecto, ¿sí? Escuché un mensajito, quería ver qué era. X al cubo, bien. Un compañero que nos esté diciendo cómo es. Nos queda. El primero sería el primero al cubo, ¿sí? 1 al cubo, más 3 por el primero, ¿sí? O sea, 1 al cuadrado, por i sería, por el segundo, más 3 por 1 por i al cuadrado, más i al cubo, ¿sí? Con el de abajo hacemos exactamente lo mismo. Ah, bueno, en este caso teníamos menos i arriba, entonces cuando yo haga acá, voy a tener menos i al cuadrado y menos i al cubo, ¿sí? Ahora vamos a hacer el de abajo y me va a quedar, de nuevo, 1 al cubo, más 3 por 1 al cuadrado por i, más 3
por 1 por i al cuadrado más i al cubo, ¿sí? Yo ahora lo que voy a hacer va a ser ampliar esto para poder resolver eso, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser resolver esto aquí. Tenemos 2 por 1 al cubo es 1, ¿sí? 1, más 3 por 1, ¿sí? 3 por 1, 3, menos 3i, me queda, entonces ahí, ¿sí? Menos 3i. Esto me queda 3 y tenemos menos i al cuadrado, ¿sí? Es menos por menos más, ¿sí? Y i al cuadrado era menos 1, ¿sí? Entonces nos queda menos 1. No, nos queda menos 1, ¿sí? O sea, esto es menos i, todo esto al cuadrado. Bien, yo tengo todo esto al cuadrado, yo lo que voy a tener es decir, menos, es como si tuviera menos 1 por i, todo al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1, i al cuadrado es menos 1. ¿Sí? Entonces me queda con signo negativo. Menos 1. Entonces me queda menos 3. ¿Sí? Menos 3. Y tengo i al cubo, ¿sí? I al cubo. I al cubo, ¿cuánto dijimos que era? ¿Se acuerdan? Menos. Menos i. Sí. Bien. Entonces, y teníamos el menos también, pero el menos se conserva, entonces tenemos menos i, nos queda más i. ¿Sí? Y con el de abajo vamos a hacer lo mismo. Nos queda 1 más 3i menos 3i, menos 3, ¿sí? Porque i al cuadrado nos quedaba menos 1 por 3, menos 3. Y i al cubo dijimos que era menos i. ¿Bien? Resolvemos cada pedacito, entonces nos queda 2, 1 menos 3 menos 2, menos 3i más i menos 2i, ¿sí? Sobre 1 menos 3 nos vuelve a quedar menos 2, ¿sí? Y más 3i menos i me queda más 2i, ¿sí? Bueno. Estoy pensando, pues si sacamos factor común, no, pero nos sigue quedando uno positivo y uno negativo, entonces es más o menos lo mismo. Vamos a ver qué opciones nos da el libro. ¿Qué nos decía el libro? Menos 3, menos 2i. Ok. Claro. Ahora lo que tenemos que hacer, sí, es multiplicar por el conjugado del de abajo, ¿se acuerdan? Multiplicar y dividir por el conjugado del de abajo, porque abajo, sí, en el denominador, nosotros no queremos que nos quede un número imaginario. No queremos tener números complejos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer va a ser multiplicar y dividir por menos 2 menos 2i. Menos 2 menos 2i. Bien, entonces abajo lo que tenemos es una diferencia de cuadrados, ¿sí? O sea, nos queda el primero al cuadrado, o sea, 4, menos, menos 2i al cuadrado. Y arriba lo que hacemos es hacer distributiva, ¿sí? Me queda 2 y me queda menos 2 por menos 2, 4. ¿Sí? Arriba lo que tenemos en realidad es un binomio, ¿sí? Un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Esto es igual que escribir menos 2 y al cuadrado. Cuando desarrollamos esto tenemos el primero al cuadrado menos, bueno, más 2 por menos 2 por menos 2i, ¿sí? Más
menos 2i al cuadrado. Resolvemos esto, ¿sí? Y nos queda 2 por, bueno, 2 por 4. Tenemos menos 2 por menos 2 es 4, por 2 es 8, ¿sí? Más 8i. Y acá tenemos más menos 2 al cuadrado es 4, y al cuadrado es menos 1. Entonces menos 1 por 4 me queda menos 4, ¿sí? Sobre 4 menos, y acá tenemos menos 2 al cuadrado me da 4, y al cuadrado dijimos que era menos 1, entonces esto es menos 4, ¿sí? Menos 4 por menos me queda más, entonces me queda 4, ¿sí? Y esto es igual a 2 por 8i sobre 8, ¿sí? Yo tengo, esto es una multiplicación, tengo, bueno, la pongo por 8 y dividido 8, esto se va, y esto me queda 2i, ¿sí? Entonces yo ahora lo que hago es volver a mi cuenta original y tenía esto menos esto. La primera parte nos dio menos 3 y la segunda parte nos dio 2i, ¿sí? Entonces, esto, la cuenta completa, ¿sí? Va a ser menos 3 menos 2i. Y venimos acá y nos dio exactamente lo que dice el libro, ¿sí? Sí, no lo entendí. Bien,